Buenos días con todos. Sean ustedes bienvenidos a la Masterclass de la Maestría en Química Aplicada, para lo cual contamos con la presencia de la doctora Alírica Suárez, docente internacional de nuestra maestría y quien abordará el tema de nuevas terapias de viejas drogas. Para el desarrollo de este evento tendremos un tiempo de aproximadamente 45 minutos para el abordaje del tema, seguido por un lapso de 15 minutos destinado a la contestación de las dudas e inquietudes que puedan surgir. En este momento le doy paso a la doctora Lírica Suárez, quien es profesora titular de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela desde el 2009. Ha realizado estancias postdoctorales en Loyola, Universidad de Chicago, Estados Unidos, y Universidad de Montana, Estados Unidos. Profesora visitante en universidades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Es autora de más de 120 publicaciones en el área de productos naturales y síntesis de productos naturales. Ha dirigido y participado en más de 20 proyectos de investigación. Trabaja en química medicinal, especialmente en productos naturales con actividad biológica. Tiene amplia experiencia en síntesis orgánicas de múltiples pasos, así como en aislamiento e identificación de compuestos naturales. Posee experiencia en síntesis de pequeños péptidos y compuestos organofosforados. Imparte docencia en química orgánica, química avanzada, química medicinal, síntesis química, métodos espectroscópicos y fitoquímica. Los invito a seguir esta transmisión y a compartirnos sus preguntas en la sección de comentarios para responderles al final. Bienvenida, doctora Lírica. Adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la presentación y la oportunidad de presentarles esta charla que lleva por título Nuevas terapias de viejas drogas. Considero que es un tema bastante nuevo, poco conocido, pero que estos minutos que compartiré con ustedes me permitirá aclarar una serie de dudas y preguntas que el común de la gente tiene en la actualidad en relación a los medicamentos o las medicinas, como la gente en general les menciona. Y es propicia de verdad la oportunidad en relación a esta pandemia que aún hoy día nos afecta ya hace aproximadamente más de un año. Disculpen, esto parece que el internet hoy va a estar fallando bastante, pero trataremos de que la charla pueda fluir lo mejor posible. Como les mencionaba, no sé si me escuchan, le agradecería por favor si me dicen si me escuchan, porque creo Sí le que escuchamos, doctora. Ok, Sí le escuchamos. ok. Entonces, le decía que esta pandemia que sigue siendo, vamos a decir, estragos a nivel mundial, eh, es realmente un ejemplo para mostrar lo que realmente significa el tema que quiero mencionarle, que es el de nuevas terapias de viejas drogas. Si me están escuchando, pero la lámina no se me mueve, así que no se preocupen, en algún momento dado se moverá. Les decía que cuando se inicia esta pandemia, ya hace aproximadamente más de un año, la comunidad, tanto científica como de médicos, se encontraron a una enfermedad que era completamente desconocida. Por supuesto, tuvieron que realizar una serie de conversaciones para encontrar cómo enfrentar esta pandemia. Imagino que la cantidad de preguntas que fluyeron en todos los cerebros de las personas, y disculpen, pero no entiendo por qué no se mueve la lámina. Me disculpan un momento, la voy a tratar de dejar de compartir y comparto nuevamente. Ok, no entiendo por qué. Ok, no. Ok, continuamos. Entonces les decía que la comunidad, tanto médicos como científicos, tuvieron la necesidad de plantearse una serie de preguntas de cómo enfrentar a esta enfermedad completamente desconocida. Era lógico cómo combatir a un enemigo desconocido, qué herramientas tenían, cuáles eran las mejores armas con las cuales contaban, por dónde comenzar.
Realmente era todo una pregunta que en general decía, ¿con qué contamos? De repente nosotros, toda la comunidad mundial, comenzó a escuchar que las terapias de los pacientes que tenían COVID implicaban medicamentos que conocíamos para otros usos, tales como para cáncer, para malaria, para SIDA, para hipertensión, para diabetes. Cualquiera de esos medicamentos escuchábamos nosotros que estaban siendo utilizados para tratar el COVID-19. ¿De dónde viene esto? Esto viene realmente de una estrategia que tiene ya desarrollándose aproximadamente 10 años en el área de química medicinal. Es una estrategia que busca reposicionar medicamentos, por eso se llama reposicionamiento de medicamentos. Es decir, encontrar nuevos usos a medicamentos que ya tienen una amplia trayectoria, un amplio uso en enfermedades para las cuales se utilizar esos medicamentos en nuevas o, vamos a decir, conocidas enfermedades, pero que impliquen nuevos tratamientos. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a que un medicamento que es utilizado para la diabetes, de repente es utilizado para tratar el COVID-19? Bueno, se llega por varias vías. Las principales vías son observaciones clínicas, estudios de mecanismos, digamos, de los medicamentos dentro del organismo, ver si esos medicamentos intervienen en alguna ruta metabólica, si activan o inactivan una enzima o una proteína, si se encuentra alguna similitud de actividad o por, vamos a decir, hallazgos fortuitos, que es lo que llamamos serendipia. Es así como se llega a esto que llamamos reposicionamiento de medicamentos. Veamos, y voy a explicarles con este esquema que tengo aquí, dividido en dos partes, lo que regularmente se hace ya desde hace algún tiempo para encontrar medicamentos, que es lo que se llama en química medicinal diseño racional de fármacos o de medicamentos. Esto implica varias etapas y voy a permitirme explicárselas aquí cada una. Cada una de estas etapas lleva, por supuesto, un número de años o un tiempo determinado. La primera etapa consiste en todo lo que significa el descubrimiento, desarrollo y llevar incluso al proceso industrial el medicamento. Posteriormente vienen los estudios preclínicos. Estos estudios preclínicos se hacen en personas sanas. Generalmente se les paga a las personas para que decidan someterse al medicamento y ver qué efectos pueden tener en ello. Generalmente se muestran en la prensa, en las cárceles es muy común hacer este tipo de pruebas porque se le paga a las personas para que acepten ser sometidas a esos ensayos. Posteriormente, si esos ensayos son aprobados, pasa a una etapa que se llama la investigación clínica. Esa investigación clínica conlleva 3 fases. Cada una de las fases va aumentando en el número de pacientes. ¿Y por qué le digo ya aquí en el número de pacientes? Porque ya aquí sí son personas que tienen la enfermedad. Si pasan todos estos 3 fases de los estudios clínicos, por supuesto, toda esa información se va acumulando y llega un momento que es necesaria enviarla a los organismos reguladores de medicamentos. Llámese, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA. La FDA toma bastante tiempo en estudiar todos los resultados de los estudios clínicos previos y finalmente, si es aprobado, eso pasa ahora a la etapa que significaría el mercadeo, pero que no detiene los estudios sobre el medicamento. Todavía hay estudios de seguridad, de monitoreo, mientras ya el medicamento puede ir a las farmacias o al uso clínico como tal. Todas estas etapas, según las estadísticas de las empresas farmacéuticas, lleva en promedio entre 12 a 15 años para que un medicamento pueda ser colocado en los anaqueles farmacéuticos, en lo que se llama el diseño racional de fármacos.
Hoy día, con esto de lo cual yo he querido hablarles, del reposicionamiento de medicamentos, hay una serie de tiempos que se acortan considerablemente. En primer lugar, y aquí se lo voy a explicar con este otro esquema que tengo abajo, la parte de que significa descubrimiento, desarrollo, industrialización, ya esa está cubierta completamente. Por supuesto, es necesario llevar a cabo una nueva, vamos a decir, aprobación del medicamento para esa nueva enfermedad, por lo cual es necesario llevar también algunos estudios preclínicos que validen realmente ese nuevo uso que se le quiere dar. Los estudios clínicos son necesarios porque ahora se está probando en una nueva enfermedad, pero por supuesto serán más cortos, ya se tiene todo el conocimiento de lo que se llama farmacocinética, farmacodinámica, dosis, es posible que sea necesario ajustar las nuevas dosis, las nuevas presentaciones del medicamento, pero todo eso se hace en tiempo mucho más corto. Y por supuesto ya finalmente lo que habrá es que registrar el medicamento o patentarlo para ese nuevo uso. Pero todo esto significa en una sumatoria que ganamos, lo que significa tiempo y recurso económico. Esto es lo que se aplica hoy día y es eso que llamamos reposicionamiento de medicamentos. Realmente esto surge dado que también en los últimos 10 años se ha visto que por el proceso de diseño racional de fármacos, cada vez son menos los medicamentos nuevos como tales que llegan al mercado, por lo cual la química medicinal, las empresas farmacéuticas han considerado lo del reposicionamiento de un medicamento una estrategia útil e interesante para obtener nuevos medicamentos en nuevas enfermedades. Entonces yo voy a explicarles un poquito con algunos medicamentos de esos que hemos visto a lo largo de este año en el tratamiento del COVID. Posteriormente le hablaré de otros medicamentos que no tienen que ver con el COVID. Pero sí, en principio, como les decía al inicio de la charla, nosotros escuchamos que se utilizaban medicamentos como el Remdesivir y algunos otros que conocíamos para otras enfermedades en lo del COVID. Pero sabemos el COVID es una enfermedad producida por un virus, entonces hay también un protocolo similar para obtener medicamentos antivirales, similar a ese que les mostré anteriormente en general. Y aquí tienen el mismo ejemplo, pero ya específico para obtener medicamentos contra el VIH, el SIDA. En ese esquema que les mostré previamente, al igual se desarrolla la etapa del descubrimiento del medicamento, los estudios preclínicos, los estudios clínicos que se tienen conocimiento que en el caso de las enfermedades de los antivirales, tal es el caso del SIDA, es donde más fallan los medicamentos. Se dice que hay hasta un 90% de fallas en esas pruebas clínicas para que finalmente el medicamento sea aprobado. Según las empresas farmacéuticas, hay costos asociados entre 200 millones y 350 millones de dólares en pérdidas de lo que significa todo este desarrollo. Con este nuevo reposicionamiento se ha observado que, por supuesto, estos tiempos disminuyen y que se ha encontrado en esa estrategia que las fallas en lo que significa las pruebas clínicas disminuyen, pero considerablemente. Fíjense que las empresas hablan ahora de que solamente se estiman pérdidas en alrededor de 30 millones de dólares. Entonces, esto es realmente bien importante para lo que significa esto de los compuestos o de los medicamentos antivirales. Y eso es lo que se mostró al inicio y sigue mostrándose en lo que significan las terapias anti-COVID. Hemos visto medicamentos, por ejemplo, como la cloroquina, hidroxicloroquina, el Remdesivir, el Arbidol, mezclas de ellos que han sido utilizados. Entonces, vamos primero, y es lo que quiero darles,
a mostrarle los antecedentes de por qué el gremio médico y la comunidad científica tomó esos medicamentos para utilizarlos, en algunos casos con relativo éxito, en otros con menos éxito, para utilizarlos en las terapias de una enfermedad que era completamente desconocida. Entonces, aquí tenemos otros medicamentos, tales como la talidomida, una serie de medicamentos que vimos que han sido utilizados. Entonces, yo voy a hablarles de algunos específicos. No puedo extenderme a hablarles de todo porque, por supuesto, la charla no me daría tiempo y los cansaría a ustedes realmente con tanta información. Pero sí vamos a detenernos en algunos de ellos. Y por lo menos, si se recuerdan, al inicio de la pandemia, uno de los medicamentos de los cuales más escuchábamos con los cuales estaban siendo tratados los pacientes era con hidroxicloroquina y cloroquina. Hablemos un poquito de ellos. Y aquí tenemos, por lo menos en esta lámina, se muestra la estructura de la cloroquina y la de hidroxicloroquina. Tenemos su fórmula molecular, su masa molecular, el número con el cual cualquier persona que quiera saber del medicamento lo puede conseguir en la literatura. Y como vemos, ambas estructuras desde el punto de vista químico son muy similares. La única diferencia entre cloroquina e hidroxicloroquina está en este grupo alcohol que contiene la hidroxicloroquina, el cual lo hace mucho más polar y más soluble en medios acuosos. Ambos medicamentos, cloroquina fue sintetizado en el año 1934 y hidroxicloroquina en el año 1946. Ambos compuestos, como les dije, de origen sintético, fueron desarrollados tratando de mimetizar el efecto antimalárico que el alcaloide natural quinina, el cual es aislado de la planta Cinchona officinalis, producía. Pero ambos compuestos son completamente de origen sintético. ¿Por qué? ¿Qué antecedentes había de que cloroquina e hidroxicloroquina podían ser utilizados para una enfermedad viral? Y veamos aquí en esta lámina que tienen aquí, les muestro propiedades farmacológicas que se conocían de esos dos compuestos y algunas aplicaciones clínicas. Algunas de ellas han sido aprobadas, otras todavía se encuentran en estudio. Se conocía su propiedad antimalarial, ¿verdad? Se conoce que puede ser utilizado para la malaria ampliamente. Pero además se sabe por estudios científicos que cloroquina e hidroxicloroquina tienen propiedades antiinflamatorias. Han sido realizados estudios clínicos en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso. También se han encontrado propiedades antitumorales para estos compuestos en una diversidad de tipos de cáncer, cáncer de sangre como leucemias, mielomas, linfoma, en cáncer de cerebro, en cáncer de mama, en cánceres de tipo gastrointestinal, cánceres genitourinarios, cáncer de pulmón, cáncer de varios tipos de cáncer de piel y cáncer inclusive de hueso. Y esta parte que tienen aquí es la que nos da la respuesta a por qué los médicos han utilizado cloroquina e hidroxicloroquina en el tratamiento del COVID. Habían estudios ya que señalaban que ellos habían mostrado resultados positivos en tratamientos para coronavirus, para el ébola, para la hepatitis, para el virus del HIV y el virus del Zika. Estos fueron los antecedentes en los que se basaron estos médicos, este gremio médico, para tratar a los pacientes de COVID-19 con cloroquina e hidroxicloroquina. Como les dije previamente, esos estudios farmacológicos, algunos ya están aprobados, otros están todavía en estudios clínicos, pero sí ya cloroquina e hidroxicloroquina han sido aprobados como antiinflamatorio para tratar el lupus eritematoso, para tratar la artritis reumatoidea, en algunos tipos de cáncer como glioblastoma, cáncer de colon y cáncer de páncreas, y definitivamente se han mostrado efectivos en estos tipos de virus, el virus del Zika, del ébola
del VIH, en la hepatitis C y en varios coronavirus. Entonces, allí tienen ustedes la respuesta a por qué salió un medicamento, unos medicamentos que eran antimaláricos para ser utilizados en el COVID-19. Entre otros de esos medicamentos y yo diría que de los más publicitados en los actuales momentos a nivel mundial, también hemos visto que han utilizado la ivermectina. La ivermectina es un producto natural. En la presentación que se utiliza a nivel farmacéutico es una mezcla de estas dos moléculas en una relación 80-20. La diferencia desde el punto de vista químico de esta con respecto a esta está únicamente en que esta tiene adicional un metilo que no tiene. Esos medicamentos, como le dije, son de origen natural, aislados de un microorganismo por el doctor Satoshi Omura, y que fue desarrollado como medicamento por el doctor William Campbell en la empresa farmacéutica Merck. Es un medicamento que fue diseñado como antiparasitario y se utilizaba desde 1970 en animales únicamente. A partir de 1981 se encontraron usos muy importantes en personas, en humanos, para tratar ciertas enfermedades como la filariasis linfática, también conocida como elefantiasis, una enfermedad que fíjense que puede dejar a las personas incapacitadas con la deformidad de sus piernas e inclusive en los brazos también se observa. Y para el tratamiento de la oncocercosis, una enfermedad muy común en América del Sur, conocida como ceguera de los ríos, una enfermedad que si se fijan en este globo ocular, aquí se observa cómo el parásito está incrustado dentro del ojo. Estas dos enfermedades, gracias a que la empresa Merck se dio gratuitamente ese medicamento a las naciones donde había una alta incidencia de estas enfermedades, fueron prácticamente erradicadas. Ivermectina ha sido por eso un medicamento de gran relevancia a nivel mundial, además de que se conoce que es útil en una gran cantidad de parásitos. Aquí tienen una serie de parásitos de tipo endoparásitos, ectoparásitos, y además de eso ha tenido otra serie de indicaciones como es repelente de insectos para tratar la malaria, la leishmaniasis y como tranquilizante. Y por supuesto, como le decía, hoy día tiene una gran, vamos a decir, un movimiento a nivel de información, sobre todo porque en países tales como Perú y Bolivia, sus autoridades sanitarias lo han aprobado como para hacer tratamiento para el COVID, pero de tipo profiláctico. Y quisiera aquí mencionarles que realmente estudios o alguna información de la Organización Mundial de la Salud o de alguna ente, un organismo que regule medicamentos, no ha dado ninguna estandarización, mucho menos de tipo profiláctica, de la ivermectina para el COVID-19. Pero también es importante que yo les mencione, no sé si se los había dicho ya previamente, de que todos los tratamientos que han sido y siguen utilizándose hoy día para tratar el COVID-19 son tratamientos de ensayo y error. No hay ningún tratamiento estándar. Hay médicos, por supuesto, que les ha resultado un tipo de tratamiento y lo continúan utilizando en sus pacientes. El único medicamento que ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud para ser utilizado y en casos graves de COVID-19 es el antiinflamatorio no esteroideo dexametasona. Los demás son solamente ensayo y error, incluso el Remdesivir, que en un momento dado se daba como la droga maravillosa, pero tampoco ha sido eso que se había propuesto. En algunos casos ha tenido éxitos, en otros relativamente y en otros absolutamente nada. Entonces, con relación a la ivermectina, estamos en esos. Algunos también incluso
la dan como un buen tratamiento, otro como profiláctico, pero no hay nada realmente en revistas serias, científicas, que avalen esta información. Pero sí se ha probado ivermectina en estudios clínicos en una gran cantidad de tipos de virus, y aquí tienen ustedes en esta tabla, yo les muestro, tomada de la literatura. Inclusive ya esto fue realizado, aquí tienen la referencia del año 2020, y eran estudios que se llevaron a cabo recientemente con una gran cantidad de virus, incluían ya el SARS-CoV-2, el virus del Zika, el dengue, el virus de la fiebre amarilla, el virus del Nilo, inclusive el virus de la encefalitis equina venezolano, un virus muy particular, el virus del chikungunya, y otra serie de virus tanto de tipo RNA como de tipo DNA. Y en todos ellos realmente esta referencia, por lo menos, y otras tantas que yo he leído, muestran resultados positivos halagadores, vamos a decir, en ese sentido. Pero aprobado clínicamente todavía no hay nada de ivermectina con relación al COVID-19. Y hablando de otro medicamento también de origen natural que se ha utilizado sobre todo en China para tratar el COVID-19, es esta molécula que tienen aquí llamada artemisinina. También artemisinina es un antimalárico que fue extraído, que se extrae realmente de la planta Artemisia annua, originaria de China. Fue desarrollado como medicamento por la doctora Tu Youyou, y también ella junto al doctor Campbell y Ochomura compartió el Premio Nobel de Medicina en el año 2015 por su desarrollo de este medicamento. Como le decía, artemisinina ha sido muy utilizado, es el medicamento antimalárico por excelencia, sobre todo en los casos donde hay ya una alta resistencia de los parásitos antimaláricos tipo cloroquina. Entonces, hay mucho el estudio que se ha hecho con artemisinina, y no solo con él, sino con sus derivados. Y estos estudios de reposicionamiento han mostrado que los derivados de artemisinina pueden ser útiles en nuevos usos, tales como inductores de apoptosis, en lo que se refiere a antitumoral, inhibición de la angiogénesis tumoral, que pueden ser capaces de detener el ciclo celular, y también que en algunos casos pueden trabajar, vamos a decir, como antibacterianos, e inclusive para tratar la tuberculosis han sido utilizados algunos de ellos con éxito. Y también, como les dije, se han utilizado mucho sobre todo en Asia, en China específicamente, para tratar el COVID-19 y según con relativo éxito. Estos compuestos siguen trabajándose. Todos estos que tienen aquí son derivados de artemisinina. Los que están sombreados en azul verdoso son medicamentos que ya han sido aprobados, y estos que están sombreados en amarillo están todavía en pruebas preclínicas. Pero sí es mucho lo que se trabaja y se continúa haciendo en relación al reposicionamiento de medicamentos que provienen de artemisinina. Con esto detengo la parte que tiene que ver con el COVID. Creo que ya con eso quedan respondidas algunas preguntas de por qué se utilizó de la noche a la mañana estos medicamentos, si era para una enfermedad de la cual era desconocida. Entonces, la respuesta es esa. Ya habían antecedentes de que podían tener éxito algunos de esos medicamentos. Pero como les dije, esto no se inventó para el COVID-19. El reposicionamiento de medicamentos viene implementándose en química medicinal como una estrategia de encontrar nuevos medicamentos. De hecho, es un tópico que toco con profundidad en la asignatura de química medicinal que dicto regularmente en el posgrado de química aplicada de la UTPL. Entonces, ese reposicionamiento, como les dije, no es exclusivo para el COVID-19. Se viene aplicando desde hace ya algún tiempo
para encontrar medicamentos para enfermedades neurodegenerativas, para las enfermedades antiinflamatorias, para enfermedades infecciosas, para enfermedades de la piel, y sobre todo en lo que se refiere a cáncer, esto es donde más se ha trabajado esta nueva estrategia. Entonces, en los próximos minutos les voy a mostrar otro medicamento de esos que llamamos, o que yo he llamado viejas drogas, y les mostraré cuáles son las nuevas terapias que tienen esos medicamentos. Comencemos, por ejemplo, con metformina. Metformina es un medicamento de origen natural, aislado de la planta Galega officinalis. Su estructura química, esta que les muestro aquí, es el de una biguanidina y fue extraído y se conoce hace más de un siglo. Inicialmente era utilizado para tratar la influenza, malaria, como antipirético y como analgésico. Y vamos a decir, las observaciones clínicas mostraron que los pacientes que utilizaban este medicamento, metformina o galeguina, como se le dice, mostraban bajos niveles de glucosa. Eso hizo que este medicamento, metformina, se convirtiera en la primera opción para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud la tiene en la lista de los medicamentos esenciales. Y se estima que alrededor de 150 millones de personas en el mundo consumen este medicamento. Tiene una gran ventaja, metformina, y es que reduce los niveles de glucosa en la sangre sin llegar a producir hipoglicemia, un efecto muy frecuente en otro tipo de hipoglicemia. Pero metformina no se ha quedado allí. Metformina también ha sido tomado en los estudios de reposicionamiento y esos estudios demuestran que es efectiva para cáncer de mama, de ovarios, de pulmón, que metformina es protector del sistema cerebrovascular y una maravilla para todos los que buscamos el anti-envejecimiento. Se dice que reduce también el envejecimiento. Entonces, es el ejemplo de una droga muy antigua, pero que encuentra nuevos usos a raíz del reposicionamiento de medicamentos. Otra droga muchísimo más vieja que metformina es colchicina. Si no se conocía, colchicina es un producto natural aislado de la planta Colchicum autumnale. Y es tan conocida que ya desde en los papiros de Ebers, 1500 años antes de Cristo, ya se describía el uso de la planta para el tratamiento de la gota. Y ese sigue siendo el tratamiento por excelencia hoy día para tratar la gota, colchicina. Se conoce tanto de ella, porque es una droga, como le digo, muy antigua, que desde el punto de vista de biología molecular, de farmacología, se conoce prácticamente todos los procesos metabólicos, las enzimas, todos los factores biológicos en los cuales colchicina puede intervenir. Esto ha hecho que ellas se le hayan buscado nuevos usos y sí, se le han encontrado nuevos usos, sobre todo hoy día se prescribe para una serie de enfermedades de tipo dermatológicas. Y aquí pueden ver un paciente, esta fotografía de un paciente que tiene una pustulosis palmoplantar. Ustedes pueden ver aquí la gravedad. Y aquí las mismas manos del paciente, después de haber sido tratado con 1 miligramo 2 veces al día de colchicina, después de 10 días, fíjense cómo la diferencia y la mejoría del paciente es realmente notable. Tiene otro caso que les muestro acá, es el caso de un paciente que tiene psoriasis pustular y que igualmente fue tratado con colchicina en un tratamiento similar, 1 miligramo 2 veces al día por 10 días, y fíjense la diferencia de este paciente
al final de ese tratamiento de 10 días con colchicina. Entonces, como medicamento dermatológico se utiliza hoy día en todas este tipo de enfermedades dermatológicas. Y además de eso, se ha demostrado también que colchicina ayuda a prevenir las enfermedades de las arterias coronarias. Lo único que vale la pena aquí resaltar, no se le vaya a ocurrir a cualquier persona porque yo estoy diciendo esto aquí, colchicina es un medicamento, o sea, la molécula como tal se conoce desde, como les dije, hace miles de años, pero es un medicamento sumamente tóxico. Si ustedes ven, son dosis sumamente pequeñas, dosis de 1 miligramo, y ni siquiera es que le dan una sola dosis de 2 miligramos, no. Es una dosis 2 veces al día de 1 miligramo. ¿Por qué? Porque el medicamento es tóxico, o sea, puede envenenar a la persona con una dosis más alta que eso. Pero se le han encontrado nuevos usos y realmente se ha demostrado que es realmente muy útil. Otra molécula, y ustedes dirán, esta molécula no parece muy común, pero sí es un medicamento, una estructura para mí como químico muy bella, es el compuesto llamado auronofin. Desde el punto de vista químico, vemos es como un glicósido completamente acetilado, unido a través de un puente de sulfuro a un átomo de oro. Esto es lo que hace extraño la molécula. Es difícil ver medicamentos en base a oro. Y ese oro es acomplejado con una fosfina que lo enriquece desde el punto de vista electrónico. Esta molécula se conoce, este medicamento se conoce ya desde hace bastante tiempo como un poderoso antiinflamatorio. De hecho, es prescrito para la artritis reumatoidea. Pero a pesar de que se conoce desde hace mucho tiempo, ahora se le han encontrado nuevos usos. Se utiliza para el linfoma no Hodgkin, se utiliza en infecciones nosocomiales con Clostridium difficile. Por algo tiene ese nombre, son difíciles de tratar estas infecciones en los hospitales. Se utiliza también en enfermedades parasitarias, en desórdenes neurodegenerativos y inclusive en el virus del SIDA ha tomado también, vamos a decir, ha tenido también uso esta molécula ya un poquito vieja, pero que tiene nuevos usos. También dentro de las consideradas ya moléculas que tienen una trayectoria está el sibutramine. Sibutramine, conocido como AZT, es prácticamente un medicamento esencial dentro de esas cócteles que toman los pacientes que tienen el virus del SIDA. Recordemos el SIDA, que previamente cuando surgió como epidemia en los años 80 se consideraba una enfermedad mortal, ya no es una enfermedad mortal, es simplemente una enfermedad que puede llegar a resultar una enfermedad crónica si el paciente mantiene la carga viral a unos niveles bajos, tomando una serie de medicamentos que se le prescriben hoy día, entre los cuales está esta molécula AZT. Pero AZT no fue diseñado para tratar el SIDA. Esa molécula, sibutramine, fue tratado o fue diseñada para tratar algunos tipos de cáncer y se conocía desde el año 1960. No había sido tan activa, digamos, tan efectiva, pero sí estaba entre ese, vamos a decir, arsenal de drogas anticancerígenas. También se considera que como droga para tratar el SIDA batió récord en lo que fue aprobada en cuestión de 3-4 años. ¿Pero por qué? Porque ya se conocía todo lo referente a ella, solo fue necesario hacer los estudios clínicos que mostraran que era efectiva para tratar el SIDA. Entonces, este es otro de esos ejemplos que podemos argumentar en el reposicionamiento de medicamentos. Y esta molécula, tal como yo he escrito en la lámina, es una molécula históricamente emblemática y controversial, y es la famosa talidomida. Talidomida
fue un medicamento que afortunadamente fue utilizado muy pocos años y en muy pocos países. Se utilizó desde el año 1958 hasta el año 1963, solo 5 años. Y donde se inició su tratamiento, ya les voy a decir para qué se usaba, fue en Alemania, y eso se extendió por algunos países de Europa, no tantos, y por eso el daño no fue tan grave. Este medicamento fue utilizado para tratar las náuseas y la ansiedad de las mujeres embarazadas. Sin embargo, al poco tiempo de que fue iniciado su prescripción, su uso para tales fines, se observó que empezaron a nacer niños con graves deformidades gracias a los efectos teratogénicos que producía el medicamento. Nacían niños completamente sin extremidades, con la columna vertebral completamente desplazada. Eran una gran cantidad de, quise traer fotografías porque realmente son muy tristes, y nacieron, pero miles. Se dice que hay alrededor de 300,000 niños mínimos que nacieron, que hoy son personas inclusive adultas, que nacieron con ese tipo de problemas gracias a los efectos teratogénicos de la talidomida. Pero también hay que agradecer que gracias, y no es que yo esté dando gracias por ello, sino que fue el momento para que se dieran cuenta que era necesario hacer un riguroso estudio de cada medicamento que salía al mercado. O sea, fue el break que permitió que hoy día cada medicamento que sale sea absolutamente bien estudiado, y eso no implica que no se puedan presentar problemas, pero en el caso de estos medicamentos anteriormente era muy poco lo que se estudiaba. Pero bueno, lo importante es que a pesar de esas cosas, vamos a decir, negativas y feas que lleva el nombre de talidomida, se conocía desde ese momento que se empezó a utilizar que el medicamento tenía tremendo poder antiinflamatorio. Fue retomado después de unos 30, 35 años, y hoy día el medicamento ha sido aprobado por muchos organismos que regulan medicamentos para tratar, por ejemplo, la lepra, para tratar el mieloma múltiple, y en enfermedades aquellas que cursen con procesos inflamatorios muy graves. Inclusive en el COVID-19, que ya sabemos que su problema es uno de esos, la parte de inflamación, sobre todo a nivel pulmonar, se ha utilizado talidomida. Entonces, ese medicamento, y como yo digo, es una historia todavía inacabada, la de talidomida. Por supuesto, su uso está restringido, no puede ser utilizado en mujeres embarazadas, ni donde se sospeche que puede estar, por sus graves efectos teratogénicos. Algunos análogos de él hoy día se utilizan inclusive en combinaciones con otros medicamentos anticancerígenos para tratar ciertos tipos de cáncer. Estos dos compuestos que tienen aquí son dos análogos de él, y se han visto o se tienen ya terapias con compuestos como dexametasona y bortezomib para tratar algunos tipos de cáncer. Y ya con esto vamos a decir un resumen de qué es lo que busca o de qué es lo que logramos los químicos medicinales o los químicos que trabajan en la industria farmacéutica con el reposicionamiento de medicamentos. Entonces, primero que todo, se busca nuevas indicaciones con drogas o medicamentos que ya son seguros y que, por supuesto, implica que son menos costosos. También desde el punto de vista de tratamiento de enfermedades, se buscan nuevos medicamentos para enfermedades que llamamos raras, enfermedades específicas, como es el caso ahorita del COVID-19, o enfermedades de esas que llamamos desasistidas, que son enfermedades de las que sufrimos los países como la leishmaniasis, la malaria. Esas enfermedades a las grandes empresas farmacéuticas no les interesa mucho conseguir medicamentos porque esas enfermedades se dan en nuestros países pobres que no tenemos recursos para ello. Entonces,
esto del reposicionamiento del medicamento busca encontrar, vamos a decir, soluciones para esto que les he mencionado. Y como les decía, un área donde ha sido realmente más utilizado es el área que tiene que ver con el cáncer. Sabemos que hay todos estos lazos representan un tipo de cáncer y es posible que alguno haya quedado fuera de aquí. Y cada tipo de cáncer requiere medicamentos diferentes, por lo cual se requieren nuevos medicamentos. Además, todavía no ha salido el medicamento maravilloso que yo sepa que me va a curar definitivamente un cáncer, por lo cual es necesario tener cada día más alternativas. Y es por esto que hoy día vemos medicamentos, por ejemplo, entre los antiinflamatorios no esteroidales, llamados COSIP, que en conjunto con medicamentos que sí tienen algún, vamos a decir, uso de hace algún tiempo como tratamientos anticancerígenos, se utilizan sus combinaciones para tratar algunos tipos de cáncer. Y aquí tenemos inclusive la aspirina, el rofecoxib, el celecoxib, en conjunto con Taxol, con Tamoxifen, con algunos otros medicamentos antitumorales pueden ser utilizados para el cáncer. Para el cáncer, como les dije, se han probado incluso antilipidémicos como estatinas, también ya hay algunas aprobadas como tratamientos para el cáncer, tales como la simvastatina, levostatina, pavastatina, y generalmente se hacen en combinaciones, como les dije, con otros medicamentos anticancerígenos, buscando sinergias, o sea, que en combinación con ellos puedan tener efecto. Ya vamos a decir que, tratando de finalizar la charla, reposicionamiento para cáncer, hemos visto de todo tipo de medicamentos, desde sedantes, anticonvulsivos, fungicidas, antimaláricos, hasta drogas para osteoporosis. ¿Por qué le dije? Esto es de lo que se llama en la literatura científica un hotspot, o sea, un punto caliente en el que se seguirá realmente investigando cada vez más. Moléculas bien conocidas y pequeñas, como es el caso del diclofenac, utilizado para el dolor, para la inflamación y la gota. También hoy día se sabe tiene uso para tratar fibrosarcoma, hepatoma, cáncer de colon, de páncreas y ovario. Pero no se queda allí solamente. Para enfermedades, por ejemplo, y esta tabla que les muestro aquí en la parte inferior, muestra algunos medicamentos bien comunes que han sido evaluados con éxito para tratar la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer cada vez es mayor el número de, como tenemos un promedio de vida más alto, cada vez es mayor el número de pacientes que tienen esta enfermedad, por lo cual se requiere rápidamente encontrar medicamentos y el reposicionamiento ha sido una estrategia útil en este sentido. Así tenemos medicamentos, por ejemplo, como el valsartán, el temisartán, la amilopidina, el losartán, el donepezil, medicamentos que eran algunos para tratar inhibidores de la anticolinesterasa, algunos para tratar la presión arterial alta, para tratar algunas enfermedades coronarias, cardiovasculares, y han sido realmente evaluados con éxito para tratar la enfermedad de Alzheimer. Ojalá que definitivamente se consigan algunos de ellos. Tenemos, ya finalizando, esto es un pequeño resumen, tienen aquí en esta lámina toda una serie de medicamentos que se conocen desde hace mucho tiempo. Tienen aquí lo que significaba su indicación original, o sea, para qué se usan o para qué han sido utilizados a lo largo del tiempo, y las nuevas indicaciones que tienen esos medicamentos. Aquí tenemos, por ejemplo, escogiendo así al azar, por ejemplo, duloxetine, era utilizado para la depresión y hoy día es utilizado para una enfermedad de esas que llaman extrañas. Y así pueden escoger alguna y otra con un poco más de medicamentos, con sus usos previos y los nuevos usos en los cuales se están reposicionando, pueden encontrar realmente de esto. Si necesitan que yo les
colabore en algún tipo de información, también puedo darse, pero de verdad revisar la literatura y encontrarnos con esto cada día más frecuente es común. Se están buscando, por supuesto, con esta estrategia, encontrar medicamentos para la hepatitis, que sean inhibidores de proteasa, antiinflamatorios, siempre se requieren nuevos antiinflamatorios, y medicamentos anti-envejecimiento. Entonces, todo esto, y espero haberles aclarado con mi exposición lo que significa el reposicionamiento de medicamentos y por qué entonces podemos encontrar medicamentos que se usaban para una cosa en tratamientos para nuevas o para enfermedades, vamos a decir, diferentes. Les doy las gracias aquí mostrándoles este bello panorama marino de una de nuestras bellezas naturales, el archipiélago de Los Roques. Unas aguas completamente transparentes y que nos muestran la diversidad marina. Bueno, con esto culmino mi presentación. Doy, por supuesto, paso a las inquietudes o preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Espero haberle aclarado dudas y de verdad, si tienen cualquier duda o pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias, doctora. Agradecemos nuevamente a usted por su participación y por compartirnos su conocimiento en este interesante tema. Sí, en este momento damos paso a preguntas de haberlas. Si no, yo tengo una inquietud. Dígame, Jorge. En definitiva, el reposicionamiento, o una de las principales ventajas del reposicionamiento del medicamento, ¿cuál sería? Yo diría que las dos ventajas más importantes, porque son dos, una yo diría que va de la mano con la otra, es en primer lugar el menor tiempo en el cual se puede conseguir medicamento y en segundo lugar que resulta muchísimo más económico en todo sentido, hasta en el de que nosotros como pacientes compremos esos medicamentos. Van a ser mucho más económicos que cualquier medicamento que venga, como dicen, nuevecito de la industria farmacéutica. Esas son las dos grandes ventajas. Y yo diría que van de la mano una a la otra. Perfecto. Pero gracias, doctora. Fíjense que quería mencionarle que yo me interesé en este tema para dictar una conferencia, porque un día estando escuchando, estaba en una farmacia, había muchísima gente y mientras esperaba que me atendieran, escuché dos personas que conversaban y una le decía a la otra, no, mira que vine a comprar este medicamento porque tengo tal cosa, y entonces la otra persona le decía, pero ¿y qué médico que fuiste tú a ver que te recomendó ese medicamento? Si eso es medicamento se usa para este otro enfermedad, vas a tener que ir a verte con otro médico. Y de allí surgió realmente vamos a decir, mi interés en, yo decía, yo tengo que mostrarle a la gente de alguna forma que esto puede ser, porque hay gente que te consigue no sabe, entonces cree que el médico no sirve o que cualquier cosa, ¿me entiendes? Claro. Sí. Gracias, doctora. Y una pregunta adicional, usted hablaba también de la metformina. Sí. Que se la utiliza para el diabetes. Yo he escuchado que la metformina se la utiliza también para bajar de peso. ¿Es cierto esto? También se utiliza para bajar de peso y como le dije, incluso se ha mostrado y esos estudios son bien completos en relación a que los pacientes que tienen diabetes, que consumen ese medicamento, se han hecho estadísticas y muestran menos problemas de tipo cardiovascular, al cual ellos son muy propensos también, gracias a el efecto que tiene la metformina. La metformina realmente, yo particularmente que he leído muchísimo de ello, tengo un familiar cercano que es diabético y que la consume, y realmente me parece un medicamento maravilloso y si tiene efecto en diferentes tipos, no solamente para bajar la glucosa. Y sí, se utiliza también para adelgazar.
Gracias, doctora. Yo no tengo más Nada. preguntas. El público no ha hecho más inquietudes. Yo reitero mi agradecimiento por continuar en esta masterclass y aprovecho para recordarles que la maestría en química aplicada tiene una duración de 2 años, 4 semestres. Es una maestría de investigación que tiene como objetivo la formación integral de profesionales en fundamentos de metodologías técnicas de investigación y avances en ciencias químicas, con la capacidad de investigar y generar nuevo conocimiento para aplicarlo en la resolución de problemas en el campus industrial, ambiental, farmacéutico y alimentario, en lo que respecta a las propiedades y transformación de la materia. Las inscripciones están abiertas y pueden encontrar mayor información en inscripciones.utpl.edu.es/maestrías. Nuevamente, muchas gracias a la doctora y un buen día para todos.